Todo eso que buscas, el dinero, una relación, amor, paz mental, vibra a una determinada frecuencia. Si aún no lo has conseguido, no es porque tengas mala suerte, sino porque no estás entendiendo correctamente el principio de vibración. Si te quedas hasta el final, te explico por qué parece que hay personas que todo lo tienen sin esforzarse demasiado y de repente otras, incluso nosotros mismos, en determinadas circunstancias, por más que te empeñes en conseguir algo, eso no llega. Bueno, pues como siempre, detrás hay una ley científica o un principio que explica qué está pasando. Ahora sí, bienvenidos a otro episodio de Cris Belmonte Encuentra otra forma de vivir. Bienvenidos al podcast de Cris Belmonte, un lugar donde descubrirás que las cosas quizás no son siempre lo que parecen, en el que empiezas a ver nuevas alternativas para transformar tu realidad y encuentras otra forma de vivir. Seguimos con el módulo del universo. Hemos hablado de un montón de leyes, ya sabemos que la ley del ritmo, la ley de la polaridad, la ley de la causa-efecto y todas esas leyes tienen algo en común, que no se pueden entender de forma aislada, porque en realidad siempre hay una base que conecta unas con otras. Y hoy vamos a hablar de la ley de la vibración, que para mí es una ley conectora de todos los demás principios de los que estamos hablando y además es una de mis favoritas porque es la más sencilla a lo mejor de argumentar de una forma más racional o poder ponerle eso que a mí tanto me gusta en todo lo que explico, que es ciencia. Ya el Kybalión es el libro del que hemos venido hablando, que contempla todas estas leyes, además de, pues de muchos otros libros como Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, etc., comentaba que nada está inmóvil cuando habla del principio de vibración. Dice, todo se mueve y todo vibra. Esto, ¿qué tiene que ver realmente y en qué lo podemos aplicar en nuestra practicidad? Todo lo que percibes, tu mano, esta mesa, el cuerpo, este micro, es en realidad energía condensada que está vibrando a distintas frecuencias. Nada está quieto porque todo en la naturaleza y todo en el universo está en movimiento. Pero es que además todo lo que vemos está compuesto por átomos y lo que más llama la atención es que cuando te pones a estudiar un poquito cosas de la física cuántica, te das cuenta que un átomo está compuesto por un 99,99% de espacio vacío. Así que casi todo lo que crees sólido está vacío. Eso me hace replantearme muchas cosas y muchas creencias, porque muchas veces cuando intentas sacar conclusiones, ya sabes que hay un libro que a mí me encanta también, que son los 4 acuerdos, que te dice no hagas suposiciones. Yo a veces digo, bueno, intentas hacer una composición del lugar o te pasa un hecho e intentas dar una explicación y digo, pero en realidad, si es que ¿para qué? ¿Qué sabio es el de los 4 acuerdos cuando dice que no hagas conjeturas y que no hagas suposiciones? Porque ¿qué es lo que sabes? Si es que sabemos un 0,1% de la realidad. Los sentidos nos engañan un montón, por lo cual, partiendo del hecho de que el 99,9% del espacio es vacío, eso tendría que hacernos replantearnos muchas de nuestras creencias y si realmente te puedes fiar de lo que estás viendo. Por eso es tan importante entender el principio de vibración y de frecuencia. Ya en su momento, por ejemplo, Nikolai Tesla se dio cuenta de la importancia que tenía la energía y la frecuencia. Hay una frase por ahí que, bueno, la mayoría de la gente del mundo del desarrollo personal se la atribuye a él, donde dice que si quieres entender el lenguaje del universo tendrás que hablar pues energía, frecuencia y vibración. Según los historiadores, Tesla no dijo tal cosa, pero sí venía a aplicarla y decía algo parecido. Al igual que a Einstein, también se le atribuye la frase de que la energía está relacionada con la intención. Eso no significa que el hecho de que no la dijeran tal cual no tuviera una base de ciencia o de realidad. ¿Por qué? Porque al final Einstein, cuando hace su famosa ecuación de energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, venía a decir que, por supuesto, la energía y la masa tienen una relación. ¿Por qué decimos esto? Lo hablamos por la importancia de la frecuencia y la vibración. Vale, si partimos del hecho de que todo está compuesto por átomos y que, como hemos dicho, la energía está en constante movimiento y que ese movimiento provoca una vibración y, por tanto, también una frecuencia, tenemos que deducir de forma irremediable que los pensamientos y las emociones también tienen una vibración, que esto prácticamente ya ha sido demostrado por la ciencia. Ya os he contado en otros podcasts que el cuerpo energético, hoy en día se han hecho una serie de experimentos donde se ha podido acreditar que todos tenemos un cuerpo energético y, por tanto, ese cuerpo energético y un campo electromagnético del que ya hablaremos cuando hablemos del módulo de las emociones también ha sido comprobado y, por supuesto, que vibra y emite una frecuencia.
De hecho, muchas filosofías antiguas nos venían hablando del chi, del prana, que era, bueno, pues gente muy sabia que ya había entendido que estamos compuestos de pura energía, y no solamente eso, sino que además teníamos la habilidad de poder manejar de alguna forma esa energía. Además, en el caso de las emociones, hasta el Dr. Hawkins ya se había dado cuenta de que efectivamente tanto los pensamientos como las emociones tenían un campo de frecuencia o de vibración. Y se propuso establecer una escala logarítmica, es decir, atribuirle un número a cada una de esas emociones o valores o pensamientos. Para ello, durante más de 20 años estuvo probando con más de 25.000 emociones y valores, lo que he venido a comentar, porque quería atribuirles un número o una escala a cada una de esas emociones. ¿Cómo lo hizo? A través de la kinesiología. Para el que no sepa lo que es la kinesiología, es una serie de pruebas que se hacen a nivel muscular. Él hizo la kinesiología aplicada, que lo que hacía era, bueno, le decía al paciente que pusiera el brazo muy tenso y que pensara en esa emoción que quería Hawkins aplicarle un número. Entonces, por ejemplo, si él quería averiguar si era en qué escala pondría el amor o el miedo o la vergüenza, le decía, ahora piensa en la vergüenza o siente mucha vergüenza. Y se dio cuenta que cuando el músculo se ponía muy fuerte era con emociones que nosotros tendemos a pensar como positivas, y cuando el músculo se debilitaba era cuando estaba pensando o sintiendo emociones más negativas. Y de ahí creó lo que se llama el mapa de la conciencia, donde estableció un parámetro y una serie de números para cada emoción. Y bueno, pues no hay que sorprenderse cuando en el número más bajo de todos él estableció un rango del 1 al 1000, y aproximadamente en el número 20 estableció la vergüenza. Luego estaba en el 30 la culpa, en el 500 el amor y ya en el 1000 el máximo, que es la máxima iluminación. ¿Esto qué quiere decir? Aunque no es un experimento científico como tal, sí que es un mapa muy útil para poder ubicar como una especie de medición cuáles son esos sentimientos que vibran a mayor escala o a menor escala, ¿no? ¿Y esto qué importancia tiene? Porque realmente si tú determinas a través de esta técnica aplicada que estás vibrando o que tu estado emocional es la vergüenza o la culpa, eso es lo que estás transmitiendo, porque la frecuencia en la que estás provoca una vibración. ¿Y creéis que esa vibración se queda solo en ti? No, como ya os he comentado en otros podcasts y ya comenta Mariana Fresnedo, efectivamente el átomo y la vibración no se queda en tu rango, sino que se transmite a los demás. Esta información, como ya os comenté también en el podcast de Todo es Mente, compartimos y estamos tremendamente interconectados, por lo cual si tu vibración es X, la vas a transmitir a los demás, pero no solamente a los demás, sino que también muy probablemente a ese campo cuántico o a ese Todo es Mente. ¿Y qué pasa si estás emitiendo una frecuencia X o Y? Bueno, pues ya hablaremos en la ley de la atracción de cómo lo semejante atrae lo semejante. Como sabéis, una de las inquietudes que me han hecho abrir este podcast y que me llevaron a estudiar todo este mundo del desarrollo personal es mi afán por entender muchas de las cosas que a mí me resonaban internamente, pero que no podía darles como una, validez racional o científica. La Biblia a mí siempre me ha parecido que tenía muchos puntos que se comprobaban de alguna forma en la realidad, pero no dejaba de ser como un libro místico. Esto conecta con algo que a mí me llamaba mucho la atención. No sé si he comentado ya en algún podcast anterior que yo he estudiado en un colegio de monjas desde los 3 hasta los 18 años y ya desde pequeña era muy inquieta y me hacía muchas preguntas. Entre ellas, ya sabéis que os he comentado alguna vez de, pues Señor, no soy digno de que entres en mi casa, y yo no entendía la mayoría de las cosas de la Biblia, no me cuadraban porque yo decía, vamos a ver, es un Dios castigador, es un Dios que nos quiere, es un Dios que quiere lo mejor para ti. Entonces había una frase que a mí me llamaba tremendamente la atención, creo que era de Mateo, donde decía que al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene, lo poco que tiene se le quitará. Y yo pensaba y decía, pero vamos a ver, o sea, ¿esto de qué va? ¿Qué pasa? Que en este punto en que acabamos de hablar, la ley de la vibración me cuadra mucho. ¿Por qué? Porque si realmente entendemos esa frase como al que más tiene más se le dará y al pobre que no tiene nada, a lo poco que tiene se le quitará, me cuadraría con este principio de si tú vibras en carencia, pues más carencia tendrás, y si vibras en abundancia, más abundancia atraerás. Esto muy relacionado con la ley de la atracción, que ya hablaremos en otro momento. Lo que no podemos negar, y así la ciencia lo ha demostrado, es que producimos una vibración, porque todo es energía, y si la energía vibra y provoca una frecuencia,
por narices nosotros también estamos provocando esa frecuencia. Ahora, ¿qué hacemos con esa frecuencia? ¿Podemos cambiarla? ¿Podemos modificar esa vibración? Bueno, pues eso dicen la mayoría de los autores. ¿Y cómo podríamos cambiar esa frecuencia o esa vibración? Existen un montón de técnicas que dicen la gente que se dedica a este mundo que te puede permitir modificar esa frecuencia y esa vibración. Por supuesto, lo primero es los pensamientos. Ya hablaremos de ello largo y tendido en el módulo de la mente, en el que ya incluso en el podcast de Todo es Mente hemos dicho la importancia que tienen los pensamientos. Si los pensamientos emiten una vibración y una frecuencia, es muy importante que intentemos controlar qué estamos pensando. Por otro lado, también tenemos técnicas como la meditación. La mayoría de la gente utiliza la meditación para relajarse y eso está perfecto, porque si tú te relajas, ¿qué va a suceder con tu frecuencia y con tu vibración? Cuanto menos vas a conseguir que las cosas te lleguen un poquito más pausada. Pero es que en la meditación también se puede orientar para cambiar esa frecuencia y vibración hacia el punto en el que queremos llevar. De hecho, si vierais en YouTube, hay una cantidad de vídeos ingente donde encontráis pues meditaciones orientadas a conseguir cosas concretas, abundancia, dinero, pareja, etc. ¿Por qué? Porque se puede cambiar la frecuencia y la vibración. Eso es obvio. Otro de los temas que se ha podido estudiar es, por ejemplo, los colores y la música. Se sabe que hay determinados sonidos que se llaman binaurales o solfegio, que esos sonidos tienen una frecuencia o una vibración determinada. También podéis encontrar en internet frecuencias que te pones pues para estudiar, incluso la frecuencia de la abundancia, la frecuencia del deseo. Hay un montón de frecuencias que se han creado canciones específicas con esas frecuencias. No os puedo decir que la ciencia haya podido demostrar que el hecho de que pongas esa música o esa canción atraiga directamente pues la abundancia, como puede ser la frecuencia de la abundancia. Lo que sí está claro es que esos tonos han podido ser demostrados que producen en el cerebro determinados efectos como los sonidos binaurales, donde te relajan, hay calma, hay apertura, hay bienestar. Si tú induces a tus ondas cerebrales o a tu propio cuerpo a un estado de bienestar, lo más probable es que la consecuencia sea que cuanto menos tu frecuencia mejore si estabas a lo mejor en una frecuencia de miedo, de vergüenza, de culpa. Por lo cual, todo esto ayuda a modificar tu frecuencia. ¿Dónde te puede llevar? Bueno, pues son muchos más factores los que implican que al final consigas ese propósito que te has buscado. No simplemente porque te pongas la frecuencia de la abundancia ya te va a caer dinero del cielo. No, eso bajo mi punto de vista, con todo el respeto de la gente que lo pueda argumentar o validar, yo la ciencia que he estado estudiando y que he encontrado detrás no lo valida al 200%. Sí que se puede, pero no solamente con frecuencia o con vibración. Hay muchas más cosas que completan el puzzle. De ahí el método For You Mes, donde explico que hay 4 fases o 4 partes para poder conseguir pues esas cosas que queremos muchas veces alcanzar. Y entre ellas es fundamental la acción. Sin acción no hay resultado. Por ejemplo, también se habla mucho de decretar. Los decretos, claro que también pueden cambiar de alguna forma la frecuencia y la vibración, porque no dejan de ser pensamientos. Sin embargo, como dicen muchos autores, el universo no habla español o no habla inglés. Estamos hablando de que el lenguaje, seguramente a nivel de ciencia del universo, es la frecuencia, la energía y la vibración. Por lo que decretar de por sí no es que no sirva, sino que lo que hace es que esté cambiando tu pensamiento y tu pensamiento emite una frecuencia y una vibración, como estamos insistiendo en ello. De ahí que muchos autores hablen de la gratitud y lo importante que es, porque es uno de los sentimientos que, según ese mapa de la conciencia de Hawkins, mejor frecuencia provoca. Pero aquí hay un punto muy importante. Mucha gente se levanta por la mañana, a lo mejor echa polvo fatal, yo que sé, acaba de romper con su pareja, ha tenido una pérdida importantísima en su vida, una muerte, lo que sea, y dice, bueno, tengo que cambiar como sea mi frecuencia y mi vibración, así que voy a mirarme al espejo y voy a decir, estoy fenomenal, sois una persona súper abundante, todo me va súper bien, y ven que no se produce cambios. Obviamente no es tan sencillo como decir voy a estar agradecido, porque al universo no se le puede mentir. Por muchas palabras que tú digas de que estás agradecido o de que eres abundante, si tu frecuencia contradice esas palabras, no vas a poder emitir al campo cuántico lo que tú estás buscando. Por lo cual,
lo fundamental es que tienes que poco a poco ir cambiando la frecuencia. Y la frecuencia no se cambia mintiéndose a uno mismo. Ahora bien, por supuesto que al principio, cuando estés haciendo este trabajo y te digas soy abundante, no te lo vas a creer ni tú. O sea, es como si de repente dices pues soy una estrella de rock cuando estás empezando y dices no, porque yo soy Beyoncé. No, pues no, tú sabes que no eres Beyoncé. Pero el hecho de empezar a entender cómo es tu vibración, cómo son tus pensamientos, van a ir provocando que tu cerebro vaya abriéndose a la posibilidad de que un día pueda ser Beyoncé. Esto lo explica muy bien Bad Bunny cuando dijo yo nunca dejé de creer en mí. Son pasitos a pasitos muy pequeños que al final vas a conseguir que te cambie tu frecuencia y tu vibración. Y este es el primer paso para la conocidísima ley de la atracción, porque si no cambias la vibración no atraerás, porque primero es vibra, cambia tu frecuencia y esa frecuencia atraerá a algo semejante. Y ahí es cuando empieza a funcionar la conocida por todos ley de la atracción, que veremos en el siguiente episodio seguramente. Por lo tanto, si te encuentras en una situación ahora mismo de resentimiento, de tristeza, lo que tienes que hacer no es reprimirlo y forzarte a ti mismo fingiendo estoy bien, soy abundante, sino que tienes que reconocer que estás en esa situación, reconocer esa emoción, dejarla pasar y elegir conscientemente subir y cambiar esa frecuencia con las técnicas que te acabo de mencionar. Usando tu cuerpo, usando la respiración, usando la meditación, usando la gratitud, técnicas que hoy en día se han dado a conocer que funcionan muy bien para cambiar esta frecuencia. Y recuerda lo que dije en uno de los podcasts. Uno juega como entrena, por lo cual cuanto más practiques y cuanto más entrenes, más rápido encontrarás y subirás tu frecuencia. Y verás que cuando cambias tu vibración de forma real y sostenida, lo semejante atrae a lo semejante y entra a funcionar a saco la ley de la atracción. Y hasta aquí el episodio de hoy, no sin antes recordarte que hay una lista por donde empezar. Si acabas de llegar al canal, vete a esa lista para que entiendas un poquito de qué estoy hablando, qué es el método For You Mes, por qué estamos con el módulo del universo y además recomendarte, si te apetece aprender un poquito más de todo esto y de cómo funciona el método, mi libro de método For You Mes, que ya lo puedes encontrar en Amazon, La Casa del Libro, AFNAC y un montón de librerías. Te lo recomiendo si te gusta toda esta información. Es un libro muy práctico, además hablo mucho de experimentos de ciencia, que ya sabéis que me gustan un montón, y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo a todos.